Hola, mi nombre es Luis Carlos Reyes. Este día vamos a hacer una grabación muy especial. Este día voy a entrevistar a un hermano que se llama el hermano Mike del Torre. Es de Maryland, del otro lado de Estados Unidos. Y lo vamos a entrevistar ahora en cuanto al tema de Mateo 28:19. Recientemente se ha escuchado mucho en los radios y en la radio y en lugares por donde quiera que los unicitarios han levantado unos tipos de argumentos que aparentemente dan apoyo en cuanto a lo que ellos están diciendo de Mateo 28:19. Por la mayoría están diciendo básicamente que es una falsificación. Entonces ahora vamos a hablar con el hermano Mike y él nos va a aclarar algo de este tema. Buenos días, hermano Mike, ¿cómo está? Bendiciones, mi hermano. Bendiciones a usted y a toda la radio audiencia que nos escucha en este día. Gracias. Muy bien, hermano. ¿Cómo está el clima ahí ahorita? Oh, bastante caliente. Estamos esperando lluvia que refresque un poco. Ok, hermano Mike. Mire, deje empezar a preguntarle esto, hermano. Déjele pregunto esto porque es un tema muy interesante lo que vamos a hablar. Hermano, Sí. me estaba contando usted de un programa radial de los Solo Jesús en su área, a donde ellos alegan que se ha demostrado al 100% que Mateo 28:19 es un pasaje que se ha falsificado en la Biblia. ¿Por qué no nos explica algo de este tema de la gran falsificación de Mateo 28:19? Sí, bueno, estuve escuchando ese programa y me sorprendió a mí bastante porque los unicitarios están alegando que ellos tienen la evidencia a donde demuestran al 100% que Mateo 28:19 es un pasaje falsificado porque menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la evidencia que presentan, por lo menos la evidencia que presentaron en ese programa radial, es una website, una página de red llamada La Gran Falsificación de Mateo 28:19 por el doctor G. Recart del Colegio Bíblico Apostólico Teológico. O sea que es una página de internet. Es de los Solo Jesús. Este doctor Recart es un antitrinitario. Sí, claro. Y él tiene otra página de internet llamada www.apostolics.net, a donde ahí también él se dedica a difamar y atacar a la iglesia y a la doctrina de la Trinidad. Entonces, para que los hermanos estén bien en claro, la fuente de todo esto no viene por eruditos cristianos que hayan hecho alguna investigación histórica ni académica. No viene de autoridades bíblicas que realmente saben lo que están hablando, sino que viene de los mismos Solo Jesús. ¿Es correcto esto? Sí, absolutamente correcto. Esta website de la gran falsificación de Mateo 28:19 es de un Solo Jesús. Y estas son las mismas sectas antitrinitarias que andan promoviendo esta supuesta falsificación de Mateo 28:19, y pongo mucho énfasis en esa palabra, supuesta falsificación. Sí. ¿Y qué es lo que contiene esta página que ellos anuncian de la gran falsificación de Mateo 28:19, hermano? Bueno, ahorita no estoy al 100% seguro, pero cuando yo estuve haciendo esta pequeña investigación, tenía la traducción al español de un artículo de este pastor americano unicitario, el doctor Recart. Y este artículo en la website incluye una fotocopia de Mateo en el hebreo por un judío llamado Shem Tov. Y ahí mismo se traduce del hebreo al inglés por el doctor George Howard. Entonces, de ahí unos Solo Jesús hispanos traducen todo esto al español y lo pusieron en esta website, en esta página de red, y le llamaron La Gran Falsificación de Mateo 28:19. Un momento, hermano, parece que vamos un poquito muy rápido. Mire, aquí hay 3 nombres que usted acaba de mencionar. Es el doctor Recart, el doctor George Howard y un judío llamado Shem Tov. Sí, ok. Shem Tov fue un judío en España durante los tiempos de la Gran Inquisición en Europa. En el 1385, él escribió una serie de 17 libros a contra del cristianismo para demostrar que Jesús no nació de una virgen, que Jesús nunca resucitó y que Jesús en realidad no es el Cristo, no es el Mesías.
y por lo tanto el cristianismo es una religión falsa. Entonces, en esa serie de 17 libros, él incluyó un comentario sobre el Evangelio de Mateo, y ahí también estaba la versión de él propia de Mateo en el hebreo, la versión que él mismo hizo. Ahora bien, en el 1995, un profesor hebraísta llamado George Howard, él es el que tradujo el libro, o sea, la versión de Shem Tov del hebreo al inglés en el 1995. Esta versión que Shem Tov se había inventado, él la tradujo del hebreo al inglés. Entonces, hace unos años, el doctor Recart es un pastor unicitario que agarró toda esta información y comenzó a promover este tema de esta supuesta falsificación de Mateo 28:19, basándose en esa versión del hebreo de Shem Tov, que Shem Tov se había inventado en el 1385. Muy bien, a ver si aclaramos entonces. El doctor Shem Tov era un judío anticristo en España que hizo su propia versión falsa de Mateo en el hebreo para demostrar que Jesús no era el Cristo. O sea que esta versión del hebreo de Shem Tov es literatura anticristo. Entonces, el profesor George Howard tradujo esa versión de Mateo de Shem Tov del hebreo al inglés en el año 1995, ¿correcto? Exacto, en 1995 él tradujo eso del hebreo al inglés. Y por último, este doctor Recart usa esta versión corrupta de Mateo de Shem Tov para alegar que esa es la versión original en el hebreo y que lo que tenemos hoy en día es de Mateo, es esa falsificación. Exactamente, le dieron vuelta al revés. A lo bueno le llamaron malo y a lo malo le llamaron bueno. A la versión corrupta le llamaron la genuina y a la versión genuina que tenemos le llamaron la corrupta. Y ahora así es como ha venido todo este jueguito que están promoviendo los unicitarios en cuanto a esa supuesta falsificación de Mateo 28:19. Y este doctor Recart es uno de los que andan promoviendo eso y usa esta versión de Shem Tov como base. Wow. Díganos algo más en cuanto a Shem Tov y esta versión de Mateo en hebreo que él escribió, por favor. Claro, Shem Tov fue un doctor judío viviendo en Aragonia, España, durante los tiempos de la Gran Inquisición. Entonces, en ese tiempo en España había una población judía muy crecida y la Iglesia Católica quería obligar a los judíos en España a que se convirtieran al cristianismo por la fuerza. Y los que no aceptaban los torturaban, los echaban a la cárcel o los echaban del país. Entonces, naturalmente, durante ese tiempo los judíos le agarraron mucho odio al cristianismo y se levantaron varios líderes rabís judíos en Europa que comenzaron a predicar a contra del cristianismo, escribiendo literatura anticristiana, libros que difamaban a la iglesia, difamaban a la fe cristiana y la declaraban como una religión falsa, porque Jesús, alegaban ellos, no había nacido de una virgen y no es el Cristo. Por lo tanto, el cristianismo es una religión falsa. Wow. O sea que estos libros no eran un ataque contra la Santa Trinidad, sino más bien un ataque directo contra Cristo mismo. Exactamente. El propósito principal de esta versión de Mateo en el hebreo, de Shem Tov, era de atacar a Cristo, demostrar que él no era el Cristo, y así evitar que los judíos se convirtieran al cristianismo, porque para Shem Tov y para muchos de los otros judíos líderes rabí en ese tiempo, Jesús no era el Mesías, no es el Cristo, y por lo tanto el cristianismo es una herejía que ellos tenían que repudiar hasta la muerte. Wow, entonces esto no se trata de que Shem Tov era antitrinitario, sino que Shem Tov era anticristo porque negaba que Jesús era el Cristo. Shem Tov negaba que Jesús era el Cristo. Tenía espíritu de anticristo, así es. Increíble. Díganos algo más sobre este libro de Shem Tov, si tiene más información, hermano. Claro, en el 1385, Shem Tov terminó su serie de 17 libros a contra del cristianismo. Esta serie se llamaba Eben Boam
que quiere decir la piedra principal. Entonces, el libro número 12 es un comentario a contra del Evangelio de Mateo, que incluía su propia versión de Mateo en el hebreo, la versión de Shem Tov en el hebreo. Hoy día guardan ciertas copias, partes de ese libro en el Jewish Theological Seminary of America, Seminario Teológico Judío en Nueva York. Y es bien importante que a través de toda esta plática mantengamos en mente que todo lo que Shem Tov escribió, no solo su libro de Mateo, sino todo lo que él escribió, fue para demostrar que la religión cristiana es falsa, porque Jesús no es el Cristo, no era el Mesías. Todo lo que Shem Tov escribió es literatura anticristo. Dicen que existen todavía otras versiones de Mateo en el hebreo en Europa de otros judíos como Shem Tov que predicaron a contra del cristianismo. Sí, bueno, pero el primero fue Shem Tov en España en el 1385. Después le siguió un autor llamado Sebastian Munster en Inglaterra, como unos más de 100 años después, en el 1537. Y hubo una tercera versión de Jean du Tillier en Francia, unos 15 años después de eso, en el 1555. Entonces, sí existen otras dos versiones de Mateo en el hebreo, pero las dos vinieron después de Shem Tov y son imitaciones de Shem Tov. Entonces, pero de entre las falsificaciones modernas del libro de Mateo, Shem Tov fue el primero. Muy claro, muy claro. Claro. ¿Y qué era lo que Shem Tov creía, hermano? ¿Qué era lo que él decía en sus comentarios? Bueno, básicamente Shem Tov decía que Jesús era hijo bastardo de José, o sea que María le fue infiel a José y no era virgen cuando tuvo a Jesús. Y en esta versión en el hebreo, Mateo como discípulo nunca dice directamente que Jesús es el Cristo. Y tengo el libro de George Howard conmigo para demostrar, no alegar, porque eso es lo que ellos hacen, y eso lo hace cualquiera. Pero una cosa es alegar y otra cosa es demostrar. Y aquí demostramos indiscutiblemente que la versión de Shem Tov, de Mateo, en el hebreo, es una herejía. Y no lo digo yo, lo dice el mismo George Howard, el que tradujo a Shem Tov del hebreo al inglés. Y lo dice en el libro, en su libro, donde él hace esa traducción, en su libro en la página 212. Yo tengo ese libro. Y dice a la letra, en cuanto a temas teológicos, la versión de Mateo de Shem Tov es una herejía de acuerdo al cristianismo, porque niega a Jesús como el Mesías. Wow, o sea, nada que ver con la Trinidad. Esta versión de Mateo en el hebreo no es anticristo porque niega la Trinidad, es anticristo porque niega a Cristo. Hermano, lea eso otra vez, por favor. Sí, claro. Esto es las palabras de George Howard, el mismo que tradujo la versión de Shem Tov del hebreo al inglés. En el libro, en la página 212, esto es lo que él dice a la letra. En cuanto a temas teológicos, la versión de Mateo de Shem Tov es una herejía de acuerdo al cristianismo, porque niega a Jesús como el Mesías. Entonces, el mismo George Howard, en sus propias palabras, reconoce que esta versión de Mateo en el hebreo es un libro anticristo, que es una herejía. Así es, el mismo autor lo reconoce en sus propias palabras. Hermano, sinceramente, para mí, eso ya sería caso cerrado. Eso es más que suficiente para rechazar todo este chambre de que Mateo 28:19 haya sido falsificado. Yo digo igual, hermano, para mí con eso es más que suficiente evidencia a contra de estos fraudes que andan promoviendo los unicitarios hoy día. Es más, hermano, de acuerdo a esa fecha que usted dio de Shem Tov, esto no es un manuscrito antiguo. O sea, que lo más antiguo de esto no pasa de España del año 1385, ¿correcto? Así es. Y George Howard nunca dice ni demuestra que existe alguna versión antigua original de Mateo en el hebreo. Y este es precisamente el problema aquí. Los solo Jesús andan alegando
que existe algún manuscrito original de Mateo en el hebreo. Y eso es sencillamente mentira, es una mentira inexcusable. ¿A dónde están los manuscritos que lo demuestran? Nadie en toda la historia del cristianismo jamás ha visto esta supuesta versión mágica de Mateo en el hebreo. Y cuando se les pide evidencia genuina, basada en los manuscritos más antiguos, dicen, bueno, lo que pasó es que desapareció, o los trinitarios usaron unas crayolas y los cambiaron los textos, y ahora lee diferente, o qué sé yo, qué teorías y opiniones y cuentos traen. Pero a la hora de las horas, cuando se les pide los manuscritos visibles, palpables, nada. Lo único que sí tenemos y que sí se puede documentar con hechos históricos y manuscritos en mano es lo siguiente, que no es hasta más de 1000 años después de Cristo que aparece por primera vez una versión en el hebreo de Mateo, y es esta versión corrupta, herética de Shem Tov. Increíble, hermano. Totalmente increíble. Mire, déjale alguna pregunta. ¿Cuál de los padres apostólicos fue el primero que encontró el Mateo original en el hebreo, hermano? Ninguno, hermano. Nadie jamás ha comprobado tal cosa. ¿Nadie? Nadie. Entonces, ¿no existe ninguna versión antigua diferente de Mateo 28:19 en el hebreo? Ni en el hebreo ni en ningún lenguaje jamás se ha encontrado un variante genuino de Mateo 28:19. Quiero repetir eso porque es bien importante. Ni en el hebreo ni en ningún lenguaje se ha encontrado un variante genuino de Mateo 28:19. Es uno de los textos más documentados y seguros en toda la Biblia. Wow. Entonces, ¿qué es lo que ellos están hablando de los padres apostólicos? Bueno, en esos tiempos había un rumor, y pongo mucho énfasis en esa palabra rumor, chambre, que existía una versión de Mateo, no en el hebreo en realidad, sino en el arameo, el lenguaje común de los judíos en Palestina. Y había mucha confusión porque los ebionitas guardaban una versión corrupta de Mateo que le llamaban el Evangelio de los Hebreos. Y por causa de estos rumores, algunos de los padres apostólicos creían que podía ser una copia del original. Pero cuando estudiaban esto más a fondo, más de cerca, se daban cuenta que no tenía nada de original. Era una versión corrupta de Mateo. Hasta el mismo Jerónimo, que anduvo investigando a ver si el rumor era cierto, cuando al fin pudo leer esta versión en el arameo, se dio cuenta que era un puro fraude, que no tenía ni siquiera los primeros 2 capítulos de Mateo. Por eso Jerónimo nunca usó nada de esa versión falsificada de los ebionitas cuando tradujo la Biblia al latín. Y hermano, para que los que nos están escuchando, para que sepan, ¿quiénes son los ebionistas? Bueno, los ebionitas, al principio, sí, no me preocupe, hermano, a mí me cuesta a veces también. Los ebionitas al principio le llamaban los nazarenos, eran judíos en Jerusalén que supuestamente, entre comillas, se habían convertido al evangelio, pero eran algo parecido a lo que se conoce en la Biblia como los judaizantes. El apóstol Pablo habla de estas sectas en Gálatas. Eran judíos que se consideraban ellos mismos, se consideraban cristianos, pero rechazaban la idea de que tú podías ser salvo sin dejar de comer cerdo, sin circuncidarte, sin guardar el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la iglesia comenzó a dispersarse afuera de Jerusalén y comenzaron a recibir gentiles, estos judaizantes fueron perdiendo influencia en la iglesia. Y en el año 70, Roma destruyó a Jerusalén y ellos quedaron dispersados también. Pero lo que ellos creían era que Jesús no era Dios encarnado. Eso es bien importante. Los ebionitas negaban la deidad absoluta de Cristo Jesús. Ellos no creían que Jesús era Dios encarnado. Ellos no creían que Jesús existía antes de su nacimiento en Belén. Ellos negaban la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Y ellos decían que Jesús no nació de una virgen, sino que era hijo
biológico de José, y que el sacrificio de Cristo no fue completo, no fue suficiente para nuestra redención. Y el único libro que ellos usaban era esa versión corrupta que ellos mismos habían hecho de Mateo en el arameo. Y le cortaron los primeros 2 capítulos porque ellos no creían que Jesús había nacido de una virgen, no creían que él era hijo de Dios, y por eso le cortaron los primeros 2 capítulos. Y a esta versión le llamaban el Evangelio de los Hebreos, porque solo esta secta de los ebionitas eran los que los usaban, esta secta de los judíos llamados los ebionitas. Los ebionitas rechazaban todo el resto del Nuevo Testamento y odiaban al apóstol Pablo. Decían que Pablo era un hereje apóstata porque había abierto las puertas de la salvación a los gentiles, a las naciones. Como le digo, algunos de los padres apostólicos pensaron que podía ser el Evangelio de Mateo en el lenguaje arameo, pero todos terminaron completamente defraudados y decepcionados con este fraude que tenían los ebionitas también. Muy interesante. Yo creo que algunos de los solos Jesús hoy en día no crean que los ebionitas eran herejes. Claro que eran herejes, eran judaizantes que se habían mezclado con los griegos gnósticos y enseñaban que Jesús era hijo biológico de José y María, o sea que no había nacido de una virgen. Enseñaban que Jesús no había derramado su sangre por los pecados del mundo. Enseñaban que Jesús no había resucitado en cuerpo físico. Enseñaban que el matrimonio era pecado y un sinnúmero de otras herejías. Y la versión que se fabricaron ellos mismos de Mateo en el arameo era un puro fraude, que le habían borrado los primeros 2 capítulos porque eso habla del nacimiento virgen de Jesús. Entonces la iglesia los declaró herejes. ¿Por qué? Pues porque eran herejes. ¿Qué otra cosa los iban a declarar? Entonces, a modo de aclaración, hermano, nadie jamás ha podido comprobar que existió una versión genuina de Mateo en el hebreo. Así es, nadie. Solo rumores, teorías, ideas y cuentos, nada más. Entonces, todo este asunto que andan promoviendo se trata de una versión adulterada de Mateo en el hebreo de un judío anticristo. Exactamente. El manuscrito más antiguo, quiero leer esto, porque quiero que me entiendan bien. El manuscrito más antiguo en el hebreo de Mateo que existe es esa versión adulterada de Shem Tov del 1385. Y eso es literatura anticristo. Increíble que los universitarios se basan en esto. Oye, hermano, ¿pudiera compartir entonces lo que encontró cuando visitó la página de internet que ellos estaban promoviendo, esa de la gran falsificación de Mateo 28:19, por favor? Bueno, en aquel tiempo lo primero que tú encontrabas es un artículo. Es un poco largo, yo solo puedo leer parte por cuestiones de tiempo. Este pastor unicitario Recart está hablando del Mateo de Shem Tov y dice lo siguiente, a la letra. En 1995, el doctor George Howard tradujo una copia del Evangelio hebreo de Mateo de Shem Tov. Usted puede adquirir una copia del Evangelio hebreo de Mateo de muchas fuentes. Puede mirar la evidencia por usted mismo, ya que es la primera vez en la historia moderna que el texto de Mateo 28:19, de este texto del Evangelio hebreo, está siendo publicado en el internet. Yo soy el primero en publicar este texto y estoy seguro que otros robarán mi archivo e irán y crearán sus propias páginas. Y eso está bien, pero al menos tengan la honradez de decirme que lo tomarán. Al menos díganme que van a crear una página propia. Al menos denme crédito por ser el primero en publicarlo. Ahora bien, de ahí, él te demuestra una fotocopia de Mateo 28:19 de Shem Tov en hebreo y en inglés. Y dice lo siguiente, por favor, note que en el verso 19 no hay fórmula trinitaria. Esto es prueba absoluta, y lo tiene en letra bien grande, esto es prueba absoluta que la Trinidad fue fraudulentamente añadida a este texto. Increíble. Entonces, él está diciendo que la Trinidad es falsa porque Shem Tov no menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? No solo te lo dice,
supuestamente te lo demuestra ahí mismo con una fotocopia de Shem Tov en el hebreo y traducido al inglés por George Howard, para que veas con tus propios ojos la evidencia. Hermano, ¿y es esto lo que ellos presentan como la prueba absoluta, entre comillas, que la Trinidad fue fraudulentemente añadida al texto? O sea, hermano, que un judío en España durante el siglo XIV escribe un comentario de Mateo de un punto de vista anticristo, diciendo que Jesús no es el Cristo, y ahora esa es la versión original de Mateo, y lo que tenemos hoy en día es una falsificación. Eso es exactamente lo que los Solo Jesús están insinuando en esa website, que Shem Tov es el hebreo original de Mateo 28:19 y que lo que nosotros tenemos del griego es algo falso, que ha sido falsificado. Bueno, mire hermano, pero ¿qué exactamente dice este documento a la letra? ¿Qué dice la versión de Shem Tov en la fotocopia? Bien, en la website te presenta una fotocopia de Mateo 28:19 al 20 en el hebreo de Shem Tov, más abajo la traducción de George Howard al inglés. Y es bien importante que los hermanos puedan leer exactamente a la letra qué fue lo que Shem Tov escribió. Y en inglés dice lo siguiente, el verso 19 dice go, y el verso 20 dice and teach them to carry out all things which I have commanded you forever. En español, lee de la siguiente manera. Verso 19, id. Verso 20, y enseñadles a cumplir todas las cosas que os he mandado para siempre. Entonces, como las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no aparecen con Shem Tov, quiere decir que lo que tenemos hoy día es falso y que la versión de Shem Tov es el hebreo original. Eso es exactamente lo que ellos están alegando, hermano. Léalo otra vez, hermano, para que nuestra audiencia lo escuche muy bien. ¿Cómo no? En el inglés, esto fue lo que tradujo George Howard. Go and teach them to carry out all things which I have commanded you forever. En español, a la letra, eso quiere decir id y enseñadles a cumplir todas las cosas que os he mandado para siempre. Hermano, pero yo estoy viendo una cosa aquí. Falta mucho más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este texto. Observo que ¿a dónde está el mandamiento de bautizar? No está, hermano. No existe en la versión de Shem Tov. Un momento, por favor. Si ellos dicen que el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo es falsificación, entonces el mandato de bautizar también es una falsificación, porque eso tampoco está ahí. Exactamente. De acuerdo a Shem Tov, Jesús nunca dio orden de bautizar a nadie. No está ahí, hermano. Wow. Entonces, si en el hebreo de Shem Tov, que supuestamente es el original, según los unicitarios, si no está la orden de bautizar, ¿por qué la iglesia bautiza? Porque Shem Tov no es el original, es una herejía de un judío anticristo. En todos los manuscritos originales más antiguos, todos leen correctamente con la orden de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Wow. Y hay algo más tremendo aquí todavía, hermano, especialmente para nosotros, que no somos de la raza judía. No solo falta la orden de bautizar, sino que tampoco hay orden de evangelizar a las naciones. No hay salvación para las naciones, solo para los judíos. Lea, por favor, le voy a pedir el favor, hermano, lea el original que tenemos nosotros y luego lea el de Shem Tov para que nuestros hermanos escuchen y vean con sus propios ojos. A ver, vamos a ver. En Mateo 28, 19 al 20 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo vio, hermano? Discípulos, ¿a dónde? En todas las naciones. Esos somos nosotros, los que no son judíos, los gentiles. Cristo extendió la salvación a todas las naciones, no solo a los judíos. Ahora lea otra vez lo que escribió Shem Tov. A ver, lo que dice Shem Tov dice: id y enseñadles a cumplir todas las cosas que os he mandado para siempre. ¿Ya ve? ¿A dónde están las naciones? No hay salvación para las naciones.
de acuerdo a Shem Tov, no es que no existe el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que no existe el bautismo, punto. No hay orden de bautizar. Y para completar el chiste, no hay orden de evangelizar a las naciones. No existe salvación, ni para usted, ni para mí. Ni para lo mismo solo Jesús, que andan promoviendo estos fraudes. Sí, sí, ellos mismos se están matando. Y por si acaso ellos dudan de esto, vamos a leer lo que dice el mismo George Howard, para que no anden diciendo que estos son inventos nuestros, que estamos añadiendo ni quitando. Esto dice el mismo George Howard en la página 214 de su traducción de Shem Tov. Escuche bien, a la letra. La salvación se refiere solo a los judíos. No hay nada en cuanto a la salvación ni el bautismo para las naciones. No hay ninguna esperanza de salvación para los gentiles. Esto declara la superioridad de Israel sobre las naciones gentiles. Y esto es algo que Shem Tov mantiene desde el principio hasta el final en su versión de Mateo. Amén, hermano. Así que esto no lo dije yo, que lo está diciendo el mismo George Howard, quien tradujo a Shem Tov, que niega a Cristo, niega la orden de bautizar y niega la salvación a las naciones, a nosotros, a los gentiles. Eso lo dijo el mismo George Howard del libro de Shem Tov, no yo. Wow. Entonces, a modo de aclaración, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es falso, entonces la orden de bautizar también es falsa. Y el mandato de evangelizar a las naciones también es falso, porque nada de esto está ahí. Exactamente, hermano. De acuerdo a Shem Tov, Jesús nunca dio orden de bautizar a nadie. Y Jesús nunca ofreció la salvación a nadie que no fuera judío. Y el mismo George Howard te lo está declarando. Y entonces, ¿por qué la iglesia bautiza y evangeliza al mundo? Porque el griego original sí tiene la orden de ir por todas las naciones y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la verdadera falsificación es la de este judío anticristo llamado Shem Tov, que vino casi 1400 años después de Cristo. ¡Wow! Yo pienso que aquí queda tan claro que este libro de Shem Tov es un puro fraude que no tiene nada que ver con el Mateo original. Pero lo que a mí me sorprende es que ellos leyeron esto con sus propios ojos. ¿Cómo fue que ellos no vieron esto? Sí, hermano, no sé, no solo lo leyeron, lo andan promoviendo. Mire, hermano, yo pienso que cuando la gente se dedica solamente a la enseñanza de algún dogma antibíblico, como la hacen los unicitarios, se ciegan y esa doctrina se obsesionan y es lo único que pueden ver. Entonces, todo lo que dicen, todo lo que hablan y todo lo que leen, lo tratan de torcer para acomodarlo a ese falso dogma. Hasta el grado, hermano, que no les importa ligarse con el mismo diablo, porque mire, este hombre tenía espíritu de anticristo, sí. Y con ello, con tal de seguir atacando la iglesia, se unen a este tipo de literatura anticristo. Pero Primera de Juan 2:22 nos dice, entonces, ¿quién es el que miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el mentiroso, ese es el anticristo, hermano. Entonces, hombres como Shem Tov, que niegan que Jesús es el Cristo, están negando el testimonio del Hijo que vino y están negando el testimonio del Padre que le envió. El tal es enemigo de Cristo, que quiere decir anticristo, enemigo de Cristo. Shem Tov tenía espíritu de anticristo y solo a Jesús no les importa unirse a ese espíritu de anticristo, no les importa ligarse con ese espíritu de anticristo. Están usando una versión corrupta de Mateo, una versión anticristo de Mateo, para defender sus doctrinas antibíblicas y tratar de engañar a nuestros hermanos. Eso es lo que están haciendo. Increíble. Creo que la lección número 1 aquí, hermano, es que nuestros hermanos puedan aprender de esto, es de no dejarse llevar de cualquier nuevo viento de doctrina que aparece por ahí, por más bonito que ellos lo puedan decorar,
sino que seamos sabios y escudriñemos primero todas las cosas para ver si son ciertas y que nos mantengamos siempre bajo la guianza del Espíritu Santo, porque solo Él nos puede guiar hacia toda verdad. Bueno, hermano, muchas gracias por compartir esta información tan valiosa. Es realmente increíble que muchos universitarios se están basando en algo que no tienen ninguna idea de dónde es el origen de los documentos que están citando, hermano. Hermano, ¿tienen algunas palabras que quiere decir antes de que terminemos esta llamada, hermano? Sí, hermano. Lo único es que me gustaría, tal vez más adelante, si pudiéramos hacer una segunda parte, porque también existen muchas falsificaciones que ellos están promoviendo en cuanto a los padres apostólicos, en cuanto a lo que dijeron, y están basándose en información que ellos han torcido. Y así como aclaramos esta parte, me gustaría también aclarar la parte en cuanto a Eusebio, Jerónimo y a algunos de los padres apostólicos que, una vez más, lo único que los hermanos tienen que hacer es escudriñar estas cosas bien para ver si son ciertas. Amén, hermano. Entonces, para mí se me hace una buena idea. A ver cuándo continuamos con la otra entrevista para hablar de estos temas. ¿Ok, hermano? Amén, hermano. Ok, Dios le bendiga, hermano. Hablamos otro día. Igualmente, bendiciones, hermano. Adiós.